la vida cristiana tenemos algunos retos, muchos retos teológicos también. Algunas veces, decía que muchas veces tenemos bastante incógnitas de cómo puede ser nuestra situación ante el Señor y cómo nosotros debemos realmente avanzar en la vida cristiana. Y uno de los textos muy interesantes de la palabra del Señor es el que encontramos en Filipenses. Ahora, en sus Biblias dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora que en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es uno de los textos bien interesantes que están en la palabra del Señor. Es un texto muy bonito, muy hermoso, porque nos habla de lo que el Señor hace por nosotros. Pero de este texto podemos tomar varias interpretaciones. Podríamos deducir varias interpretaciones. Una de ellas sería que, siendo que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, la salvación es responsabilidad de Dios y no mía. ¿Cierto? Podríamos decir, como el Señor es el que produce tanto el querer como el hacer, entonces la salvación es responsabilidad de Dios y no mía. Y hasta cierto punto es verdad, porque fue el Señor quien tomó la iniciativa de salvarnos. Y la sierva del Señor, y la Biblia nos dice que en la eternidad, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo qué deberían hacer en caso de que el hombre pecara, o que alguno de los seres creados pecara. Entonces, realmente es responsabilidad de Dios la salvación, en cierta forma. Ahora, otra conclusión a la que podemos sacar es que si Dios produce en mí el querer, tanto el querer como el hacer, mi perdición no es mi responsabilidad. ¿Cierto? Podríamos decir, si yo me pierdo, no es mi responsabilidad, porque el Señor no produjo en mí el querer como el hacer. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Siendo que Dios no quiere que ninguno perezca, su infinita gracia hará que yo tenga tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es otra conclusión a las que ha llegado un segmento grande hoy de la teología, porque hoy tenemos una línea teológica que se llama universalismo, que cree que todos van a ser salvos, inclusive el diablo, Satanás. Porque el Señor en su infinita gracia va a producir que nosotros lo queramos y lo obedezcamos. Así que es una conclusión que se puede concluir de este texto. Por lo tanto, tanto como en mí no puede operarse ni el querer como el hacer, voy a ser salvo por su gracia. Podemos decir, bueno, el Señor me va a producir a mí el querer como el hacer, así que voy a ser salvo por su gracia. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Podríamos decir que el cielo dio todo en favor del hombre en la cruz. Y es verdad, la palabra del Señor lo dice. Todo el cielo fue dado en la persona de Cristo en la cruz. No hay nada que yo pueda añadir al sacrificio de Cristo. Disculpen que se me desconfiguró un poco el PowerPoint al colocarlo están en unas líneas diferentes, pero no hay nada que yo pueda añadir al sacrificio de Cristo. Cristo pagó por todos mis pecados y podemos entender que Cristo pagó. Bienvenido, Pastor Heradio. Bienvenido. Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cierto? Es una realidad. Cristo pagó por todos mis pecados. Es otra de las conclusiones. Siendo que la salvación es un regalo, sabemos que es un regalo, es un don de Dios. No puedo ser de otro modo, no puede ser de otro modo. Lo único que puedo hacer es aceptar la salvación. Esa es otra conclusión que podemos sacar, ¿cierto? ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Además, Cristo es mi sustituto y garante ante el Padre. Y es verdad. La Biblia lo dice, la sierva del Señor lo dice, Cristo es nuestro sustituto y nuestro garante ante el Padre. ¿Ok? ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Siendo que de momento tras momento nuestra dependencia de Cristo para nuestro crecimiento espiritual excluye el valor
del esfuerzo humano. Esto está en la página 111 del libro El carácter de Dios y la última generación. Y aquí ya empezamos a, en cierta forma, apartarnos un poquito de lo que me dice a mí la Biblia y lo que me dice a mí el Espíritu de Profecía. Porque siendo en base a las conclusiones anteriores, ahora yo puedo decir el esfuerzo humano de la salvación no tiene ningún valor. Excluye el valor del esfuerzo humano. ¿Qué otra conclusión podemos llegar? Por lo tanto, la 10ª conclusión de este texto que podemos decir es: por lo tanto, la obediencia no puede ser condición de salvación. Ok, entonces ya vamos más lejos todavía, ¿cierto? Del aspecto central del Evangelio. Por pensar que el Señor es el que hace todo, tanto el querer como el hacer, ¿cierto? Entonces, la obediencia no es condición. Muy bien, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. El sábado pasado tuvimos un hermoso mensaje del pastor Eladio. Él fue bastante claro y bastante enfático que sin Cristo no podemos hacer nada, ¿cierto? La salvación pertenece al Señor. La salvación pertenece al Señor. La palabra del Señor lo reafirma. El apóstol Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Efesios 2, 8 al 10 lo conocemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Además Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿cierto? El que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que tenemos que concluir, que tener bien claro que la salvación pertenece a Dios. La salvación nuestra proviene de Dios. La hermana White también dice: el hombre, en la obra de salvar el alma, depende plenamente de Dios. Por sí mismo no puede dar un solo paso hacia Cristo a menos que lo atraiga el Espíritu de Dios. Y esa atracción es permanente y continuará hasta que el hombre afrente al Espíritu Santo por su rechazo persistente. Entonces, el Espíritu de Profecía también reitera que la obra de salvar el alma depende plenamente de Dios. Que ninguno de nosotros da un paso hacia Él a menos de que la obra del Espíritu de Dios está ya actuando en cada uno de nosotros. Y esto nos alegra cuando vemos personas que en algún tiempo, en algún momento no han estado con nosotros y regresan. Nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que está trabajando en esas personas. Que el Espíritu hace un trabajo y una obra que nosotros no podemos realizar. Muy bien. Creo que se frizó. Ok, está muy bien. Un segundito. Muy bien. Dice la siguiente párrafo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entramos en el aspecto de estudiar qué es la parte que Dios no hace, qué es la parte que Dios no hará. Y el apóstol San Pedro dice, en primer lugar aquí, en 2 de Pedro, que nosotros tenemos que poner toda diligencia en las cosas que el Señor nos ha dado y que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ustedes ven una escalera ahí que es para otros temas, que es la escalera de seguir al Señor. Quizás vas a tener un poquito. Dice la sierva del Señor: el Espíritu de Dios no tiene el propósito de hacer nuestra parte, ya sea en el querer o el hacer. Tan pronto como doblegamos nuestra voluntad para que armonice con la voluntad de Dios, la gracia de Cristo está lista para cooperar con el instrumento humano, pero no será el sustituto que haga nuestra obra independientemente
de nuestra resolución y nuestra acción decidida. Noten lo que dice aquí ahora el Espíritu de profecía. El Espíritu de Dios no tiene el propósito de hacer nunca nuestra parte, ya sea en el querer o en el hacer. Y ella añade que el Señor está listo para auxiliarnos cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad y la colocamos en sus manos. Pero a pesar de eso, no será el sustituto que haga nuestra obra independientemente de nuestra resolución y de nuestra acción decidida. Aquí hay dos aspectos muy interesantes para tratar. En la carta 35 de 1898 dice la sierva del Señor: por lo tanto, lo que convertirá el alma no es la abundancia de luz ni las evidencias que se acumulan unas sobre otras. Es tan solo el agente humano que acepta la luz, que despierta las energías de la voluntad, que comprende y reconoce lo que sabe que es justicia y verdad, y que coopera así con los agentes celestiales establecidos por Dios para la salvación del alma. Este párrafo tiene mucho para decirnos, pero vamos a considerarlo un poco más adelante, porque estamos tratando de la parte humana. Ya dijimos que la salvación depende totalmente de Dios, pero que el Señor no puede hacer el querer y el hacer que nos corresponde a nosotros. Estamos hablando de la parte humana. Así que en los párrafos anteriores leímos que lo primero que tiene que haber en nosotros es una resolución firme. Una resolución firme de seguir al Señor. Mientras el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, nosotros tenemos que tomar decisiones firmes. Segundo, una acción decidida. El Hijo de Dios tiene que decir: voy con la ayuda de Dios a ir en esta dirección. Tercero, aceptar la luz revelada. Estamos hablando de la parte humana y la salvación. Y cómo a través de atender a esos principios que el Señor ha establecido en su palabra y en el Espíritu de profecía, nosotros vamos en la dirección adecuada para que el querer y el hacer de Dios se cumplan en nosotros. Entonces, primero, una resolución firme, una acción decidida, aceptar la luz revelada, despertar las energías de la voluntad. La sierva del Señor habla mucho de la fuerza de la voluntad. Dice que nosotros debemos conocer y apreciar esa voluntad que el Señor ya ha restablecido para nosotros. Estudiamos en unas ocasiones anteriores, cuando hablamos de la voluntad, cómo Satanás secuestró la voluntad del hombre cuando pecó. Así que mi deseo siempre no es de hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Satanás. La sangre de Cristo me redimió, me hizo libre, y ahora puedo hacer la voluntad de Dios cuando me coloco de parte de Dios. Entonces, despertar las energías de la voluntad. Decir, el Señor me ha dado una mente, me ha dado una voluntad que puedo ejercitar. Quinto, aprende y reconoce lo que es justicia y verdad. El Hijo de Dios estudia para conocer qué es la verdad, qué es la justicia, ¿verdad? Sexto, coopera con los agentes celestiales para su salvación. Entonces, estos 6 puntos los estudiamos de estos 2 párrafos anteriores, que es la parte humana, para que en mí se produzca lo que Dios quiere, tanto el querer como el hacer, en la voluntad de Dios. Si el pecador, dice la sierva del Señor, si el pecador o el apóstata insisten en la desobediencia y el pecado, la luz celestial puede brillar alrededor de ellos, pero sin lograr disipar el poder hechizador de la falsedad y el ensalmo del engaño mundanal. No importa cuánta luz yo tenga, no importa cuánto conocimiento teológico tenga, no importa cuántos años haya estudiado la Biblia, pero si no coopero con los pasos que antes mencionamos, para que Dios obre, la luz puede brillar alrededor mío,
Y aún, como leímos en el párrafo anterior, yo puedo estar lleno de conocimiento, pero el Señor no podrá efectuar en mí el querer y el hacer según su buena voluntad. Ahora podemos ser engañados. Hoy tenemos muchas teorías en cuanto a la salvación. En alguna ocasión la sierva del Señor tuvo que llamarle la atención a algunos predicadores de su tiempo, porque decían que nosotros no teníamos que hacer nada para salvarnos, que no había ninguna condición para la salvación. Y la hermana Joy tuvo que mencionarles y decirles: la Biblia está llena de condiciones. La Biblia está llena de condiciones. Entonces, note lo que dice la escuela del Señor: no obedezcáis la voz del engañador, lo que está en armonía con la voluntad no santificada, sino obedecer el impulso que Dios ha dado. Todo está en juego. Cooperará en el querer como el hacer el instrumento humano con la divinidad. Noten la tónica de este párrafo. Lo que no está en armonía con la voluntad santificada de Dios, si mi voluntad no ha sido santificada por Dios, yo puedo decir y enseñar cosas que van en contra de lo que el Señor quiere. Por ejemplo, mencionar que que todos vamos a ser salvos. El principio universalista: todos vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Dios nos ama tanto, es tan grande su amor que vamos a ser salvos. Y podríamos otras teorías: Dios lo hace todo por mí, ¿verdad? Yo lo que tengo es que darle gracias al Señor y sencillamente pedir perdón, porque no hay ninguna otra cosa que yo pueda hacer. La perfección es imposible, la santificación es imposible. Lo único que puedo hacer es pedirle perdón al Señor. Podemos ser engañados, pero todo está en juego, la salvación suya y la mía. Note este párrafo: si el hombre coloca su voluntad del lado de Dios, sometiendo plenamente el yo a la voluntad de Dios, el elevado y santo esfuerzo del agente humano derriba la obstrucción que él mismo ha erigido. Los escombros son barridos de la puerta del corazón y se quebranta la posición obstinada que obstruye el alma. Se abre la puerta del corazón y entra Jesús para morar como un huésped bienvenido. Aquí hay mucho material. Vamos a hacer aquí un resumen inmediato seguimos hablando. Vamos a hacer un repaso. Primero, para que en mí se efectúe el querer como el hacer, yo tengo que responder al Espíritu Santo de Dios una resolución firme. Segundo, una acción decidida. Tercero, aceptar la luz revelada. Cuarto, despertar las energías de la voluntad. Quinto, aprender y remover y reconocer lo que es justicia y verdad. Sexto, cooperar con los agentes celestiales para mi salvación. Séptimo, colocar nuestra voluntad de parte de Dios. Octavo, someter el yo plenamente a Dios. Hacer un esfuerzo elevado y santo. Derribar la obstrucción que nosotros mismos hemos levantado. Todos estos pasos lo estamos haciendo junto con el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Inclusive la sierva del Señor en uno de los párrafos dice que nuestra oración debiera ser: Señor, toma mi voluntad porque yo no puedo dártela. Manténla libre y limpia porque yo no lo puedo hacer. Entonces, pero estamos caminando con el Señor en eso, colocando nuestra voluntad de parte de Dios, sometiendo el yo plenamente a Cristo, y en este proceso hay una renuncia y hay una acción decidida y hay un esfuerzo santo, dice la sierva del Señor. Y noten que ella dice: derriba la obstrucción que él mismo ha levantado. Noten, mis hermanos, que hay acciones que yo tengo que tomar. Derribo la obstrucción que yo mismo he levantado. ¿Qué es lo que me impide servir al Señor? ¿Cuál es el pecado que me aparte de Dios? ¿Cómo es que debo agradar a Dios? Entonces, derribo la obstrucción que yo mismo he levantado. Los escombros son barridos del corazón. La sierva del Señor dice en otro lugar
que la expulsión del pecado es obra del alma misma. La expulsión del pecado de mi vida es obra del alma misma, o sea, nosotros mismos, con el poder de Dios, siguiendo los pasos que el Señor nos ha dado, realmente podemos barrer los escombros del corazón. Se quebranta la obstinación del alma. El ser humano, la persona, el cristiano, debe de ser obstinado, debe tener un corazón duro, porque a través de todo ese proceso con Dios se quebranta la obstinación del alma. Se abre la puerta del corazón, noten. Luego la sierva del Señor lo pone al final, se abre la puerta del corazón y Jesús entra como el huésped invitado. Ahora, todo eso nos conduce, mis hermanos, a la formación del carácter cristiano, del carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Noten lo que dice la sierva del Señor. Mientras estos jóvenes, se está hablando de los 3 jóvenes hebreos, mientras estos jóvenes actuaban en favor de su salvación, Dios obraba en ellos para que desearan y actuaran según el beneplácito de Dios. Claro, Dios produce el querer y el hacer. Esta es la fórmula del éxito. Para apropiarnos de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Para apropiarnos de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. El Señor no va a realizar por nosotros ni el querer ni el hacer. Él imparte su gracia para despertar en nosotros tanto el querer como el hacer, pero nunca para reemplazar nuestros esfuerzos. El Señor nos coloca a nosotros, nos da el querer como el hacer, pero nunca va a reemplazar nuestros esfuerzos. El esfuerzo de obedecer a Dios, la acción de obedecer a Dios es nuestra, ¿verdad? Ahora, ella dice, necesitamos ejercitarnos para cooperar con Dios. Necesitamos ejercitarnos para cooperar con Dios. El Espíritu Santo actúa en nosotros a fin de que podamos obrar nuestra propia salvación. Noten la terminología de la sierva del Señor. Noten los términos de la sierva del Señor. Dice, el Espíritu Santo actúa en nosotros a fin de que podamos obrar nuestra propia salvación. Tenemos que querer, tenemos que decidir, tenemos que saber si yo estoy decidido a ir al cielo, si quiero ir al cielo, si tomo decisiones, si le entrego la voluntad a mi Señor, si estoy sometiendo mi yo a Él. Todo eso tiene que apunta a lo que yo debo hacer. Dice, se esmera para que aprendamos esta lección práctica, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En resumen, el querer y el hacer no se opera de una manera automática, ¿cierto? El querer y el hacer no es algo compulsivo del Espíritu Santo sobre mí. Es un proceso donde nosotros cooperamos activamente con el Señor, donde nosotros estamos comprometidos con el Señor. Dice, el Señor desea cooperar con todos los que fervientemente se esfuerzan para ser fieles en el servicio que le prestan, del mismo modo como lo hizo con Daniel y sus 3 compañeros. Las finas cualidades de la mente y un elevado tono del carácter moral no son resultados de un accidente. Dios ofrece las oportunidades y de nosotros depende el uso que hagamos de ellas. Dios ofrece las oportunidades. Dios presenta el camino. Nosotros aprovechamos esas oportunidades. Aceptamos las oportunidades que Dios nos da. Y dependemos de lo que cada uno de nosotros hace con esa que el Señor nos da. Lo podría comparar, quizá no sé si la aplicación sea adecuada. Es como si usted quiere armar un aparato donde le entregan el aparato, donde le dan las herramientas para armarlo, donde le entregan las instrucciones para hacerlo. Pero después de todo, si usted quiere que el aparato esté armado, usted tiene que armar el aparato.
El Espíritu Santo de Dios tiene las herramientas, tiene los componentes, están los componentes, está la sangre de Cristo, está la obra del Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo hablando a mi corazón para que yo vaya hacia adelante. Pero tengo que darme a la tarea de completar ese proceso y completar esa meta que el Señor está presentando delante de mí. Entonces, el Señor desea cooperar con todos los que fervientemente se esfuerzan para ser fieles en el servicio que le prestan al Señor. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. ¿Qué es lo que no hace el Señor? Nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Bien claro, ¿verdad? Todo es en cooperación con nosotros. Dios no menosprecia el esfuerzo humano. Algunas veces, como leemos en la sentencia de la página 111, que el valor que hace el ser humano no tiene valor. Pero la Escritura no nos habla en esos términos. Porque en Apocalipsis, en 7 oportunidades, Apocalipsis dice, al que venciere, al que venciere. Está con cada iglesia, en el mensaje de cada iglesia, la Biblia dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, le pondré un nombre nuevo, al que venciere. Así que el Señor nos invita a luchar, ¿cierto? A ser más que vencedores. Y como el pastor Eladio nos terminó y fue el texto central el sábado pasado, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando usted y yo estemos en el mar de vidrio, el Señor nos va a decir, ustedes fueron vencedores. Ustedes guardaron los mandamientos de Dios. Y la sierva del Señor, dice, después del sellamiento, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios son sellados, la sierva del Señor dice, aquí están, santos, inmaculados. El Señor aprueba el esfuerzo que usted como hijo de Dios hace. El Señor valora ese esfuerzo. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene que pelear la pelea dura de la fe. El apóstol San Pablo dice, yo peleo no como pegando al aire, no como golpeando al aire, no corro como la aventura. El Señor aprueba, el Señor aprecia ese esfuerzo que usted y yo hacemos en procura de nuestra salvación. Así que podríamos decir que la salvación viene de Dios 100%, ¿cierto? La salvación es de Dios. Él ha hecho todo para nuestra salvación. Pero la cooperación del hombre con Dios debe ser también del 100%. El Señor no va a llevar al cielo a alguien que quiere cooperar con él un 70% o un 80%. Para que el querer y el hacer se pueda efectuar en nosotros, nuestra cooperación con Dios tiene que ser también del 100%. Si yo no coopero con Dios, no importa que haya mucha luz a mi alrededor, no importa que yo tenga títulos en teología, no importa que durante 60 años haya leído la Biblia, pero si no coopero con Dios, el Señor estará perdiendo ese 100% de la salvación que Él quiere ofrecerme a mí. Este párrafo es muy hermoso porque muestra el resultado de esa cooperación entre el hombre y Dios. Y dice la sierva del Señor, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida, se desechan los pensamientos pecaminosos y se renuncia a las malas acciones.
El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni capta cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando por fe el creyente se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Noten esa cooperación. El Espíritu Santo llega a mí, ¿cierto? Se posesiona el corazón, empieza la transformación, llegan pensamientos que no son propios de un hijo de Dios, pero el hijo de Dios que está siguiendo los pasos adecuados para que exista el querer como el hacer, desecha. Entonces, dice, se desechan los pensamientos pecaminosos. Recuerden, ahí no es Dios quien está desechando los pensamientos pecaminosos por usted. Es usted quien tiene que desechar esos pensamientos. Es usted quien tiene que renunciar a las malas acciones. Y cuando eso sucede, entonces el amor que es de Dios, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Y nadie ve, pero entonces el poder del Espíritu Santo crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Esta hermosura de carácter, que es el manto de la justicia de Cristo, reproducido en nosotros, que no tiene ni un solo hilo humano, es el resultado de la cooperación entre usted y el cielo. Que el Señor nos ayude para que seamos coadjutores de la gracia de Dios, que estemos siempre cooperando con Dios, que estemos siempre dispuestos a colocarnos en las manos del Señor para que Él pueda hacer el querer como el hacer, que tengamos siempre el deseo, la resolución y la acción decidida en hacer la voluntad de Dios, en que estemos siempre listos y dispuestos a recibir cada día más luz, conocer más del Señor, y así sucesivamente, haciendo nuestra parte en la gran obra de la salvación. Cuando los redimidos estén en el cielo, el Señor les va a decir: aquí están los que guardan los mandamientos, pero los redimidos van a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios. Una acción conjunta entre el hombre y Dios, cada quien en su esfera, cada quien con lo que le corresponde. Que podamos nosotros entender nuestra parte. Algunas veces han pensado que yo, muchas veces me han acusado de que yo trato de enseñar salvación y justificación por obras, pero es que yo me preocupo más por el aspecto humano que por el aspecto divino, porque Dios nunca falla, porque sus promesas son seguras, porque Él siempre va a cumplir. El problema es nuestro, los que quizás no seguimos lo que el Señor dice, no seguimos los pasos para que en nosotros se opere el querer y el hacer según la voluntad de Dios. Así que mi énfasis es en lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios para recibir esa gracia de Dios. Que por lo menos tiene que haber un corazón dispuesto y un corazón que se abra a la influencia del Espíritu de Dios. Que esa sea nuestra experiencia en cada uno de nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Amén.